Los glúcidos son biomoléculas orgánicas. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque además, en algunos compuestos también podemos encontrar nitrógeno y fósforo. Reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. La importancia biológica principal de este tipo de moléculas es que actúan como reserva de energía o pueden conferir estructura, tanto a nivel molecular, forman nucleótidos, como a nivel celular, participan en la pared vegetal y nivel tisular, los tejidos vegetales de sostén, con celulosa. Dependiendo de la molécula que se trate, los glúcidos pueden servir como combustible. Los monosacáridos se pueden oxidar totalmente, obteniendo unas 4 kilocalorías por gramo. Reserva energética. El almidón y el glucógeno son polisacáridos que acumulan gran cantidad de energía en su estructura, por lo que sirven para guardar energía excedente y utilizarla en momentos de necesidad. Formadores de estructuras. La quitina, exoesqueleto de artrópodos. La celulosa de la pared de las células vegetales. Son ejemplos de polisacáridos que otorgan estructura resistente al organismo que las posee. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, que según el número de átomos de carbono que poseen serán triosas, con 3 átomos de carbono, o tetrosas, con 4, o pentosas, con 5, hexosas, con 6, y heptosas, con 7. Los monosacáridos también pueden denominarse osas. Y según el grupo funcional que posean pueden ser además clasificadas como aldosas o cetosas. Por otro lado, los óxidos, formados por varias unidades de monosacáridos. Pueden ser holócidos, que a su vez pueden ser oligosacáridos, disacáridos, trisacáridos, o polisacáridos, homopolisacáridos o heteropolisacáridos. O heterócidos, con proteínas o lípidos en la composición molecular. Los monosacáridos son sustancias blancas, con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente, transformándose en ácidos, por lo que se dice que poseen poder reductor. Cuando ellos se oxidan, reducen a otra molécula. Los monosacáridos son moléculas sencillas que responden a la fórmula general, CH2O(N). Están formados por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono. Químicamente son polialcoholes, es decir, cadenas de carbono con un grupo hidroxilo cada carbono, en los que un carbono forma un grupo aldehído o un grupo cetona. Se clasifican atendiendo al grupo funcional, en aldosas, con grupo aldehído, y cetosas, con grupo cetónico. Cuando aparecen carbonos asimétricos, aquel que tiene los 4 radicales con los que se enlaza diferentes, presentan distintos tipos de isomería. La isomería es una característica que aparece en aquellas moléculas que tienen la misma fórmula empírica, pero presentan características físicas o químicas que las hacen diferentes. A estas moléculas se las denomina isómeros. En los monosacáridos podemos encontrar isomería de función, isomería espacial e isomería óptica. Isomería de función. Los isómeros se distinguen por tener distintos grupos funcionales. Las aldosas son isómeros de las cetosas. Isomería espacial. Los isómeros espaciales, o estereoisómeros, se producen cuando la molécula presenta uno o más carbonos asimétricos. Los radicales unidos a estos carbonos pueden disponerse en el espacio en distintas posiciones. Cuantos más carbonos asimétricos tenga la molécula, más tipos de isomería se presentan. El carbono asimétrico más alejado del grupo funcional sirve como referencia para nombrar la isomería de una molécula. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a su derecha en la proyección lineal, se dice que esa molécula es de. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a su izquierda en la proyección lineal, se dice que esa molécula es Cl. Los isómeros especulares, llamados también enantiómeros, o enantiomorfos, o isómeros quirales, son moléculas que tienen los grupos alcohol de todos los carbonos asimétricos, en posición opuesta, reflejo de la otra molécula isómera. Se consideran epímeros a las moléculas isómeras que se diferencian en la posición de un único hidroxilo en un carbono asimétrico. Isomería óptica. Cuando se hace incidir un plano de luz polarizada sobre una disolución de monosacáridos que poseen carbonos asimétricos, el plano de luz se desvía. Si la desviación se produce hacia la derecha, se dice que el isómero es de estrógiro y se representa con el signo más, y, si la desviación es hacia la izquierda, se dice que el isómero es levógiro y se representa con el signo menos.
Los monosacáridos se nombran atendiendo al número de carbonos que presenta la molécula: triosas, 3 carbonos tetrosas, 4 carbonos pentosas, 5 carbonos hexosas, 6 carbonos heptosas, 7 carbonos. Ejemplos de monosacáridos relevantes en el metabolismo son la glucosa, la fructosa, la ribosa o la desoxirribosa, entre otros muchos. Algunos de ellos pueden presentar su estructura ciclada. Veamos ahora en qué consiste la ciclación. En disolución, los monosacáridos pequeños se encuentran en forma lineal, mientras que las moléculas más grandes ciclan su estructura. La estructura lineal recibe el nombre de proyección de Fischer y la estructura ciclada de proyección de Haworth. En la representación de Haworth, la cadena carbonada se cicla situada sobre un plano. Los radicales de la cadena se encuentran por encima o por debajo de ese plano. La estructura ciclada se consigue en aldopentosas y hexosas. El enlace de ciclación se genera entre el carbono que posee el grupo funcional y el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Cuando el carbono tiene un grupo aldehído, como grupo funcional, el enlace recibe el nombre de hemiacetálico. Cuando el carbono tiene un grupo cetona, como grupo funcional, el enlace recibe el nombre de hemicetálico. La molécula ciclada puede adquirir el aspecto de un pentágono o de un hexágono. Los monosacáridos ciclados con aspecto de pentágono reciben el nombre de furanosas. Los monosacáridos ciclados con aspecto de hexágono reciben el nombre de piranosas. Los óxidos son glúcidos formados por varios monosacáridos. La unión de monosacáridos se realiza a través de un enlace especial que libera una molécula de agua y que se llama enlace O-glucosídico, ya que un monosacárido se une al siguiente a través de un oxígeno. Se llaman holócidos a los óxidos formados por varios monosacáridos. Se denominan heterócidos a los óxidos formados por monosacáridos y otras moléculas distintas a los glúcidos, como pueden ser lípidos, que forman glucolípidos, o prótidos, que pueden formar glucoproteínas, entre otros. Los holócidos se clasifican en oligosacáridos y en polisacáridos. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son glúcidos formados por un número pequeño de monosacáridos, entre 2 y 10. Se denominan disacáridos, si están compuestos por 2 monosacáridos, trisacáridos, si están compuestos por 3 monosacáridos, tetrasacáridos, si están compuestos por 4 monosacáridos y así sucesivamente. Los disacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos, mediante un enlace O-glucosídico. El enlace se forma entre el carbono que forma el enlace hemiacetálico del primer monosacárido y un carbono del segundo monosacárido. Para nombrar el disacárido formado se debe indicar las moléculas que lo constituyen y el número de los carbonos implicados en el enlace. Como el nombre químico suele ser muy largo, se utiliza más el nombre más común. Algunos disacáridos importantes son maltosa, alfa-D-glucopiranosil, 1,4, alfa-D-glucopiranosa, enlace formado por 2 glucosas cicladas, con el carbono anomérico en posición alfa. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 4 de la segunda. Es un disacárido que no se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene por digestión de almidón o glucógeno. Posee poder reductor. Es un enlace que contiene mucha energía. Sacarosa, alfa-D glucopiranosil, 1,2, beta-D fructofuranósido, enlace formado por una glucosa ciclada, con el carbono anomérico en posición alfa, y una fructosa ciclada, con el carbono anomérico en posición beta. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Es un disacárido que se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Es el azúcar común. No posee poder reductor. Es debido a que no tiene ningún carbono anomérico libre. El carbono anomérico de la glucosa es el carbono 1 y el carbono anomérico de la fructosa es el carbono 2. Ambos están formando el enlace glucosídico, por lo que no pueden intervenir en la reacción Fehling. La terminación óxido hace referencia a que no tiene ese carácter reductor. Lactosa, beta-D galactopiranosil, 1,4, beta-D glucopiranosa, enlace formado por una galactosa y una glucosa, ambas cicladas, con el carbono anomérico en posición beta. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Es un disacárido que se encuentra libre en la naturaleza. Es el azúcar que posee la leche. Posee poder reductor.
celobiosa, beta, D, glucopiranosil, 1,4, beta, D glucopiranosa enlace formado por dos glucosas cicladas, con el carbono anomérico en posición B. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 4 de la segunda. Es un disacárido que no se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene por digestión de celulosa. Posee poder reductor. Isomaltosa, alfa, D, glucopiranosil, 1,6, alfa D glucopiranosa enlace formado por dos glucosas cicladas, con el carbono anomérico en posición A. Intervienen en el enlace el carbono 1 de la primera glucosa y el carbono 6 de la segunda. Es un disacárido que no se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene por digestión de almidón o glucógeno. Forma los puntos de ramificación de estas moléculas. Posee poder reductor.